Buenas, mi nombre es Cristian Moreno, yo soy estudiante de la CUN. Este es un video para programación orientada a objetos. El día de hoy, pues lo que vamos a hacer es explicar la ejecución de los ejercicios para el ACA final. Básicamente vamos a explicar conceptos básicos de la programación orientada a objetos, los requerimientos que tenemos que tener para ejecutar estos programas y vamos a explicar por programa cómo lo resolvimos. Entonces, pues sin más preámbulo, empecemos con el principio. Vamos a ver aquí en esta página que tenemos la página de Oracle. En Java Downloads nosotros podemos elegir el sistema operativo que tengamos, en mi caso es Windows, instalamos el ejecutable y luego de que quede instalado pues vamos a ver algo como esto en nuestras computadoras. Lo ejecutamos, le damos siguiente, siguiente, instalar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo y lo que tenemos que revisar pues para que veamos que funcionó correctamente es el comando de java-version. Aquí vemos que yo tengo la versión 23, que es la última que se subió. Y lo otro que podemos revisar también, porque a veces tenemos Java instalado, pero no nos funcionan los comandos, es que nosotros tengamos esta variable de usuario que se llama Java Home y también en el path tengamos esta misma variable que está apuntando hacia una carpeta de nuestros archivos. Nosotros también podemos revisar esa carpeta aquí, digamos en PC, en el disco local C, en Program Files, que es la instalación por defecto, Java, y aquí vemos la carpeta que estamos buscando. Entonces, en caso de que no le funcionen los comandos, ahí lo pueden encontrar. Empecemos entonces a explicar estos ejercicios. Entonces, el conversor de divisas. Nosotros tenemos aquí que tenemos que importar una dependencia que se llama Scanner. Esto es para que el usuario pueda leer el programa pueda leer los inputs de los usuarios. Luego nosotros definimos la clase acá y lo que hacemos es definir unas variables privadas. Las variables privadas, ¿qué quiere decir? Que no pueden ser accedidas por fuera de la clase. ¿Y qué significa este double? Que básicamente lo que va a aceptar esta variable, o perdón, este tipo de variable es un número flotante, ¿cierto? Es un número que tiene coma o punto. Aquí nosotros definimos nuestra clase principal, que es la que se va a llamar cuando nosotros instanciemos esta clase. Y lo que hacemos es instanciar esta clase que nosotros tenemos acá, Scanner, que nosotros importamos de Java Utils. Esto es información para el usuario. Aquí tenemos una variable de tipo booleano que puede ser true o false, que se llama continuar. Y esto nos va a servir acá en este ciclo while. ¿Por qué? Porque el ciclo while, que siempre que sea true se va a ejecutar por siempre. Y este ciclo while por ahora tiene el valor de true. Entonces, hasta que esto sea false, se va a ejecutar siempre. ¿Por qué lo estamos utilizando aquí? Porque en este caso nosotros queremos preguntar al usuario si desea hacer otra conversión luego de que termine la primera. Entonces, si el usuario desea hacer otra conversión, tiene la opción de colocar una S, como se lo indicamos acá, o en el caso de que el usuario coloque sí, también lo aceptamos. Pero en caso de que sea diferente a ese o que sea diferente a sí, entonces vamos a terminar con el programa cambiando el valor de esta variable, ¿cierto? Listo. Aquí luego entonces nosotros ingresamos y vemos que estamos pidiéndole al usuario que ingrese un next double. Eso quiere decir que el usuario puede ingresar un número muy grande y que también puede ser flotante. Sin embargo, no va a aceptar que el valor sea negativo. Si el valor es negativo, le vamos a indicar de que el valor sea igual a cero. Este try y este catch acá que nosotros tenemos, ¿qué significa? Básicamente, nosotros vamos a intentar ejecutar esta función, pero si aquí el usuario pone algún otro valor que no sea admitido, ya sea, por ejemplo, un número con varios puntos o una cadena de texto, como lo puede ser true, como lo puede ser, qué sé yo, un ejemplo, digamos, por ejemplo, que yo pongo resultados, la palabra resultados, entonces en ese caso ya va a venir aquí y me va a arrojar este error. Esto que nosotros tenemos acá en estas líneas es básicamente el corazón de nuestro proyecto.
Vamos a coger la cantidad de pesos que nosotros pusimos acá y lo vamos a convertir a todas las variables que nosotros, perdón, a todas las monedas que nosotros definimos acá. ¿Cómo convertimos esto? Vamos entonces a llamar unos métodos privados que nosotros tenemos acá. La definición de métodos privados es la misma que la de variables privadas. No pueden ser accesibles por fuera de la clase. Es como para uso interno de esta clase y nos permite pues tener el código más modularizado y más legible, ¿cierto? Porque nosotros podemos aquí poner todo en una misma línea, pero pues eso no sería muy escalable y lo recomendable es que cada función tenga un único propósito. Entonces, en ese caso, ya habiendo explicado el programa, vamos a ejecutarlo. Aquí nosotros tenemos, primero lo que primero tenemos que hacer cuando tenemos un programa en Java es compilarlo. Entonces, lo hacemos con el comando Java, con Java con C al final, conversor divisas y vamos a ejecutar el punto Java. Entonces, aquí cuando no genera nada, eso quiere decir que finalizó correctamente. Y aquí en nuestra carpeta nos crea un conversor divisas punto class. ¿Cierto? Este es el que nosotros vamos a ejecutar desde acá, desde la consola. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Con el comando Java, conversor de divisas, pero le borramos el punto class. Listo. Nos pide ingresar la cantidad de pesos a convertir. Entonces vamos a probar con algo sencillo, 1.000 pesitos. Listo. Nos dice que si queremos realizar otra conversión, vamos a ponerle un valor inválido. Se acabó el programa, ¿sí? Porque le pusimos un valor inválido. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ponerle un valor inválido aquí. Vamos a ponerle un número que tenga varios puntos. Nos indica que la entrada no es válida. Vamos a ponerle otro valor inválido. Nos indica que la entrada no es válida. Nosotros podemos incrementar la seguridad aquí poniendo un sistema de reintentos y que al tercer reintento ya lo saque el programa. También puede ser, ¿cierto? Como cuando se bloquean las contraseñas en un login, ¿cierto? Vamos a poner un número muy grande acá que sea flotante y aquí tenemos el equivalente en cada una de las monedas. Vamos a ahora indicarle que no queremos continuar y listo. Ya terminamos el programa. Bueno, ahora vamos a ejecutar otro programa que se llama Facturas Compra. En este caso, el programa lo que pretende es calcular una factura como cuando estamos en un restaurante, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el IVA, el porcentaje de descuento si aplica un descuento y el umbral de descuento que vamos a utilizar para saber si aplica o no aplica el descuento, ¿cierto? Entonces lo que vamos aquí, lo primero que hacemos es definir nuestra clase factura compras. Luego en nuestra función main, que es la que se va a ejecutar cuando llamemos esta clase, ponemos un input para el usuario con el escáner que nosotros lo importamos de utils y luego definimos en qué moneda vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con pesos colombianos. ¿Cómo hacemos esto? Del texto de Java nosotros importamos formato de número, le decimos, utilizamos este método que se llama getCurrencyInstance y le utilizamos este otra clase que nosotros importamos de util para indicarle que vamos a utilizar un lenguaje de español Colombia. Listo, entonces aquí nosotros, esto es información para el usuario, tenemos un try catch aquí, aquí tenemos el catch en caso tal de que la entrada del usuario, de alguna de las entradas del usuario sea inválida, entonces nosotros le vamos a indicar de que no fue válida la operación y vamos a arrojar un error. Entonces aquí básicamente lo que nosotros le estamos pidiendo al usuario primero es que ingrese la variable del producto. Entonces aquí nosotros tenemos este método que lo que va a hacer es que va a aceptar un string de una sola línea. Aquí nosotros vamos a aceptar pues un número puede ser muy grande y aquí vamos a aceptar un número entero. ¿Por qué un número entero? ¿Por qué un número muy grande? Aquí porque el número puede contener puntos, o sea, puede ser decimal. Aquí nosotros para la cantidad, nosotros no vamos a la panadería a comprar 1.5 panes. Entonces, no es lógico que nosotros aceptemos esa clase de números acá.
Y aquí pues el nombre del producto que estamos comprando y por eso pues es de una sola línea, no tiene sentido que sea un párrafo gigante. Eh, Aquí, digamos, lo que hacemos es comparar el precio unitario y la cantidad que sean números positivos, ¿cierto? Porque imagínense un valor negativo, pues nos hackean el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, pues va a arrojar un error y se va a cerrar el programa. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hacer acá es calcular el subtotal y el IVA que va a pagar. Entonces, con las variables privadas que nosotros definimos acá, nosotros calculamos el IVA y calculamos el subtotal, ¿cierto? Que el subtotal sí lo calculamos del precio unitario por la cantidad de productos. Y el descuento normalmente va a ser cero, a no ser, a no ser de que a no ser de que el subtotal que nosotros pusimos, que nosotros calculamos aquí, sea mayor al umbral de descuento. O sea, si la compra es mayor a 200.000, usted tiene el 10% de descuento. Si no es mayor que 200.000, pues se queda con este 0% de descuento. Y el total a pagar va a ser el subtotal que ya lo calculamos más el IVA menos el descuento. Aquí nosotros es para ponerle al usuario, digamos, la información un poquito más bonita, esto de tienda mía capó. Aquí nosotros lo que hacemos es mm, ponerle el nombre del producto, el precio unitario, la cantidad, todos los valores que nosotros calculamos y ya, básicamente así termina el programa. Aquí le indicamos al usuario de cuánto fue su descuento. Entonces vamos a ejecutarlo. Ya no lo voy a compilar porque ya lo compilé. Vamos a ejecutarlo de una vez. Facturas compra. Le quitamos el punto class. Listo. Nombre de producto. No sé, vamos a poner BIR. Precio unitario, 4.500. ¿Cuántos compró? 500. ¿Cuánto es? El subtotal son 2.250.000 más el IVA, 427.500 menos el descuento, 225.000, nos da un total de 2.452.500 y se aplica un 10% de descuento. Perfecto. Listo. Entonces ya con eso terminamos el programa. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de figuras geométricas. Lo primero que hacemos es definir nuestra clase de figuras geométricas aquí. Definimos tres variables que son las que vamos a utilizar. Variables privadas, claro. El escáner que va a ser para solicitarle los inputs al usuario. Un formato decimal que solamente va a formatear los decimales para mostrar dos después de la coma. Y el pi que vamos a utilizar, perdón, el número pi que vamos a utilizarlo para el cálculo del área del cilindro. Definimos nuestra clase main y una variable booleana que vamos a utilizar en nuestro ciclo while. En el ciclo while, pues básicamente nosotros tenemos que se ejecuta siempre que la variable sea true y tenemos un try catch que va a validar pues básicamente las opciones que nosotros ingresemos. Si ingresamos una opción inválida, pues va a ir al catch. Si ingresamos alguna opción válida, pues entonces va a ir al switch. ¿Cuáles son las opciones válidas? Nosotros las tenemos definidas aquí. Pues estos son simplemente, digamos, como string que le imprimimos en la consola del usuario para que sepa cuáles opciones tiene. Y aquí en el switch nosotros validamos esas opciones. En caso tal de que sea la opción, pues significa salir del programa, por lo que va a romper el ciclo y va a cambiar la variable a false. Posteriormente en el switch lo que nosotros hacemos es ejecutar métodos privados para hacer el cálculo de las diferentes figuras. Entonces, luego de que nosotros solicitamos al usuario cuál es la figura que quiere calcular, lo que hacemos es venir a cada variable, perdón, a cada método privado y solicitar las medidas las medidas que necesitamos para calcular. En el caso del rombo, nosotros necesitamos la diagonal mayor y la diagonal menor. Y con base en eso, pues nosotros validamos que esas dos variables no sean menores que cero y ejecutamos otro método privado que se va a encargar de ejecutar pues esta fórmula, ¿cierto? Aquí pues básicamente le estamos mostrando al usuario el resultado. Sin embargo, si ingresamos en una opción no válida,
tenemos acá el try y el catch que nos va a ayudar a atrapar esos errores. Y aquí pues en digamos en esta variable nosotros estamos definiendo que en este input vamos a aceptar solamente valores numéricos. Listo, entonces aquí hacemos algo muy parecido con el área del pentágono, validamos prácticamente lo mismo, el try y el catch, la llamada a otro método privado. Y aquí en el trapecio es un poquito diferente porque tenemos que calcular, perdón, validar también la altura y también tenemos que la base mayor sea eh, mayor, valga la redundancia, a la base menor. En caso de que sea menor, perdón, en caso de que la base mayor sea un número más pequeño que la base menor, pues entonces le ponemos una advertencia. Las advertencias no van a finalizar con el programa, pero le podemos indicar al usuario que quizás se equivocó ingresando la variable, ¿cierto? Entonces aquí nosotros hacemos el cálculo del área del trapecio, que vendría siendo esta fórmula de acá, le mostramos al usuario el resultado y lo mismo con el área del cilindro. Entonces vamos a ejecutar este programa para ver cómo funciona. Implementamos Java, figuras geométricas, le quitamos el class. Listo, entonces vamos a calcular el área del trapecio, por ejemplo. La longitud de la base mayor es 10, de la base menor es 5, la altura del trapecio es 7. No, entonces nos dio 52.5 unidades. Vamos a calcular el área del trapecio otra vez, pero esta vez con el caso de excepción. La base mayor es 5, pero la base menor es 10 y el área del trapecio es 7. Entonces aquí nos apareció la advertencia. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a poner algo no válido acá. Entonces, opción inválida, por favor seleccione una entre la A y la E. Vamos a seleccionar, por ejemplo, entonces ahora la E. Con eso salimos del programa. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de figuras geométricas. Lo primero que hacemos es definir nuestra clase de figuras geométricas aquí. Definimos tres variables que son las que vamos a utilizar. Variables privadas, claro. El escáner que va a ser para solicitarle los inputs al usuario. Un formato decimal que solamente va a formatear los decimales para mostrar dos después de la coma. Y el pi que vamos a utilizar, perdón, el número pi que vamos a utilizarlo para el cálculo del área del cilindro. Definimos nuestra clase main y una variable booleana que vamos a utilizar en nuestro ciclo while. En el ciclo while, pues básicamente nosotros tenemos que se ejecuta siempre que la variable sea true y tenemos un try catch que va a validar pues básicamente las opciones que nosotros ingresemos. Si ingresamos una opción inválida, pues va a ir al catch. Si ingresamos alguna opción válida, pues entonces va a ir al switch.
¿cuáles son las opciones válidas? Nosotros las tenemos definidas aquí. Pues estos son simplemente, digamos, como string que le imprimimos en la consola del usuario para que sepa cuáles opciones tiene. Y aquí en el switch nosotros validamos esas opciones. En caso tal de que sea la opción, pues significa salir del programa, por lo que va a romper el ciclo y va a cambiar la variable a false. Posteriormente en el switch lo que nosotros hacemos es ejecutar métodos privados para hacer el cálculo de de las diferentes figuras. Entonces, luego de que nosotros solicitamos al usuario cuál es la figura que quiere calcular, lo que hacemos es venir a cada variable, perdón, a cada método privado y solicitar las medidas las medidas que necesitamos para calcular. En el caso del rombo, nosotros necesitamos la diagonal mayor y la diagonal menor. Y con base en eso, pues nosotros validamos que esas dos variables no sean menores que cero y ejecutamos otro método privado que se va a encargar de ejecutar pues esta fórmula, ¿cierto? Aquí pues básicamente le estamos mostrando al usuario el resultado. Sin embargo, si ingresamos en una opción no válida, tenemos acá el try y el catch que nos va a ayudar a atrapar esos errores. Y aquí, pues digamos, en esta variable, nosotros estamos definiendo que en este input vamos a aceptar solamente valores numéricos. Listo, entonces aquí hacemos algo muy parecido con el área del pentágono. Validamos prácticamente lo mismo, el try y el catch, la llamada a otro método privado. Y aquí en el trapecio es un poquito diferente porque tenemos que perdón, validar también la altura y también tenemos que la base mayor sea eh, mayor, valga la redundancia, a la base menor. En caso de que sea menor, perdón, en caso de que la base mayor sea un número más pequeño que la base menor, pues entonces le ponemos una advertencia. Las advertencias no van a finalizar con el programa, pero le podemos indicar al usuario que quizás se equivocó ingresando la variable, ¿cierto? Entonces aquí nosotros hacemos el cálculo del área del trapecio, que vendría siendo esta fórmula de acá, le mostramos al usuario el resultado y lo mismo con el área del cilindro. Entonces vamos a ejecutar este programa para ver cómo funciona. Implementamos Java, figuras geométricas, le quitamos el class. Listo, entonces vamos a calcular el área del trapecio, por ejemplo. La longitud de la base mayor es 10, de la base menor es 5, la altura del trapecio es 7. No, entonces nos dio 52.5 unidades. Vamos a calcular el área del trapecio otra vez, pero esta vez con el caso de excepción. La base mayor es 5, pero la base menor es 10 y el área del trapecio es 7. Entonces aquí nos apareció la advertencia. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a poner algo no válido acá. Entonces, opción inválida, por favor, seleccione una entre la A y la E. Vamos a seleccionar, por ejemplo, entonces ahora la E. Con eso salimos del programa. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el área de los hospitales. En este caso, nosotros tenemos que calcular un programa que básicamente, digamos, como que en base a un presupuesto, vamos a calcular qué porcentaje le viene para cada área, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que para ginecología es el 40%, para traumatología es el 15%, pediatría el 15% y urgencias el 30%. Entonces, definimos nuestra clase hospitalarias, nuestras variables privadas, el tipo de variable que es el double, definimos nuestra clase main, instanciamos el escáner para pedirle al input del usuario. Vamos a trabajar con valores de divisa, entonces vamos a indicarle que vamos a trabajarlo con las colombianas. Aquí, bueno, le indicamos al usuario de que este es el sistema de distribución de presupuesto hospitalario, que vendría siendo como el nombre de nuestro programa. Aquí tenemos el try y el catch. El try y el catch pues ya viene siendo como para validar el input del usuario, si es un valor válido. La respuesta total, el presupuesto total debe ser perdón, si es menor o igual que cero, pues entonces va a arrojar un error. Y aquí nosotros tenemos pues los cálculos que tenemos que hacer. Entonces los diferentes montos para los diferentes áreas de nuestro hospital
y aquí ponemos pues todo lo que el usuario tiene que, digamos, el resultado que el usuario va a ver en la consola. Em, Tenemos acá que la suma de asignaciones pues nos tiene que dar, digamos que exactamente, pero si hay una pequeña diferencia que sea mayor a 0,01, o sea que no sea tan exacto, entonces en ese caso, pues lo que vamos a indicarle al usuario es que puede que hayan pérdidas de dinero, por decirlo de alguna manera, pero que no son como tal pérdidas, sino que se ocurren por el redondeo de los cálculos, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Ponemos Java, hospitalarias. Ay, perdón, aquí no le quité el class. Listo, el presupuesto anual. Vamos a poner un número súper grande y aquí nos indica cuál es el valor para cada uno. Vamos a poner un número grande, pero un número grande bastante decimal. Aquí nos indica que el valor es inválido. Entonces vamos a poner otro valor inválido. Perdón. Aquí termina el programa. Qué pena con ustedes. Aquí es. Listo. Vamos a poner un valor decimal muy grande. Listo. Aquí nos indica cuál es el porcentaje para cada uno. Ahora vamos a poner un error inválido. Listo. Entonces aquí me dice que la entrada no es válida. Perfecto. Bueno, voy a ejecutar ahora el resto de los programas, pues para que no quede muy largo el video. Java Lotería. En este caso, pues lo que vamos a hacer es calcular un número al azar. Entonces, los números de la lotería que nosotros tenemos es 595 y debía ser 9 y los resultados que obtuvimos 975 y la verdad cayó cerquita. Yo le vuelvo a echar. Bueno, ahora es 242 y me salió 975. No, muy difícil. Otra vez 389, otra vez. No, no, ya perdí mucha plata, me voy. Bueno, listo. Entonces ya ejecutamos el de la lotería. Ahora vamos con el de McDonald's. El de McDonald's pues es para determinar los planes que hay para los niños. Entonces pues bueno, vamos a ejecutar Java McDonald's. Eh, Aquí removamos el class. Listo. Entonces el nombre del niño va a ser, no sé, Pepito. La edad del niño es 18. El personalizar el número de invitados, sí, vamos a invitar 180 personas. Listo, entonces aquí nos da que la animación incluye cuentería, ponqué personalizado, cajita felices para 180 invitados, detalles especiales del plan, horarios disponibles y los costos que tiene. Entonces, bueno, pues aquí básicamente nosotros lo que hacemos es definir estas variables privadas acá y en base a si el usuario, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos una restricción de edad, o sea que el niño puede tener la edad que sea, pero en este caso pues es menor que debe ser mayor que cero, ¿cierto? Porque un niño no podemos hacer valores negativos, ¿no? Un niño no puede tener menos un año. Entonces, aquí lo que tenemos es como tres programas diferentes. Entonces, si el niño es menor a 4 años, pues es títeres. Si es menos de 5 a 10 años es payasos. Y si es el resto, pues entonces narración de historias interactivas. Y pues aquí lo que nosotros hacemos es ponerle el tema de los costos, los horarios disponibles que vienen fijos. Esto no es algo dinámico, no es algo que preguntemos ¿en qué? En las variables de entrada. Y bueno, pues básicamente ese es el programa. Bueno, aquí tenemos el programa de las notas, entonces vamos a ejecutar ese programa.
Calificación 1 sacamos 5, calificación 2 sacamos 4, calificación 3 sacamos 3.2, calificación 4 sacamos 6. Ah, bueno, listo. 5, perfecto. Calificación 5 sacamos 1. ¿Cuánto sacamos? 3, desempeño aceptable. Entonces, como vemos, pues es una de, calcula el promedio de notas. En este caso, si yo, por ejemplo, coloco todas en 3, pues debería aparecer un 3. Si yo pongo un número inválido, pues entonces me va a indicar de que debe ser un número entre 1 y 5. Si yo pongo, por ejemplo, 2, entonces en este caso es deficiente, va a categorizar el nivel de desempeño y una observación que va a ir sujeta pues al promedio, ¿no? A los rangos de promedio que puede estar. Así es como funciona el programa. Bueno, vamos ahora con los números primos. Entonces, en el programa de los números primos, lo que vamos a hacer es calcular, pedirle al usuario que ingrese un número y luego vamos a calcular todos los números primos que hayan en ese rango de números. Entonces aquí me muestra todos los números primos que hay hasta allá. Si yo ingreso un número negativo, pues entonces me va a indicar de que el número debe ser positivo. Si yo ingreso un número válido, pues me va a arrojar un error y se va a salir del programa. Entonces, pues Muy bien, básicamente esas empezamos son con el las siguiente. características Entonces del el programa. siguiente vendría siendo la sumatoria. Vamos a darle un número al programa y el número se va a encargar de sumar los dígitos, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar un número entero muy grande, pero que nosotros sepamos, por ejemplo, 4 5. Entonces, el resultado debería ser 20, perfecto. Vamos a indicarle un número ahora negativo, a ver. Listo, no lo tomó sin problema, no pasa nada. Lo único que hace es poner los dígitos. Vamos a ponerle un número flotante. En este caso, el número debe ser entero. Vamos a indicarle, por ejemplo, algún otro valor inválido como true y me indica también de que debe ser un número válido, un entero válido, listo. Bueno, por último, pero no menos importante, las unidades de medida, pues básicamente este programa lo que va a hacer es ayudarnos a convertir de millas a kilómetros, de libras a kilogramos o de temperatura Fahrenheit a Celsius. Entonces, pues vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a indicarle de que vamos a poner de millas a kilómetros, vamos a ponerle kilómetros a millas, a ver aquí equivale un kilómetro. Aquí nos indica que son 0.62 millas. Vamos a indicar ahora peso, cuánto equivale libras a kilogramos, cuánto equivale 5 libras. Nos indica que son 2.27 kilogramos. Bueno, vamos a hacer otra vez nuevamente con temperatura. Entonces ahora la temperatura vamos a indicarle de Celsius a Fahrenheit. ¿Cuál sería más interesante? Yo creo que Fahrenheit a Celsius y le ponemos un cero. Entonces un cero son 17, menos 17.78 grados. Listo, entonces ahora vamos a indicarle ya, pues esa era la última, 4 salir y listo, ya terminamos. Con ese era el último ejercicio de estos 10 ejercicios. Pues haría, digamos, un video explicativo de cada uno de ellos, pero ya el video va como por media hora, así que, profe, no le quiero quitar mucho tiempo, pero si usted me lo solicita, pues con gusto.